A ver, señorita Favara, ¿qué vimos la clase pasada? Por favor, ¿me puede ayudar? No me acuerdo. Bueno, señorita Tipan Luisa. Nada, verá, la otra vez le pregunté lo mismo y se quedó calladita. Señorita Bonilla. El enlace covalente polar, no polar y el coordinado. Ya, muy bien, muchas gracias. Bueno, básicamente vimos esos tipos de enlace, ¿no? Ahorita vamos a ver otro enlace, que es el enlace metálico, ¿no? Sí, se entiende el micrófono apagado. Sí, muy amable, gracias. Mil disculpas. Entonces les decía, como ustedes vieron en el video, ¿no? Para poder saber cómo son los enlaces metálicos, teníamos que ver primeramente las características que presentan los metales, ¿sí? A ver, señorita Lobato, dígame una característica que presentaban los metales según el video. Ellos, ellos podían ser, con un golpe se les podía deformar, pero los iones creo que son, les cubren para que esos se puedan transportar. Bueno, a ver, señorita Mancero, otra característica, por favor. Que el vidrio sí se rompe con un martillo. Pero bueno, estábamos hablando de los metales. Yo sé que le pusieron como ejemplo al vidrio, ¿no? Pero estamos hablando de los metales. Señor Palma, ¿qué me puede decir usted? Que los metales son buenos conductores de energía. Ya. Señorita Gina Tiglia, ¿qué me puede decir usted, por favor? Que reflejan la luz. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Reflejan la luz. Señorita Carrera Anaí. Que como que se agrupan, o sea. Bueno, está usted ahí conversando, creo, con alguna persona, por eso. No. A ver, señorita Castillo, ¿qué me puede decir usted? Una característica también sería que son brillantes. Bueno, vean, en el video nos hablaban, ¿no es cierto?, de la maleabilidad, ductilidad. Algunos son buenos conductores de la electricidad, del calor, ¿sí? También que el único metal líquido, ¿cuál era? Mercurio. El mercurio, exactamente, ¿no es cierto? Es el único metal líquido. Otros metales necesitan de altas temperaturas para poder ser fundidos, ¿no? En cambio, había 4 elementos químicos que se podían fundir a temperatura ambiente. Bueno, son algunas características que presentaban los metales, ¿no? Pero básicamente este enlace metálico, ¿sí? Se daba entre los mismos elementos, ¿no? Como su nombre lo indica, entre metales. ¿Qué característica presenta? Primeramente, que los protones, ¿no es cierto?, se encuentran indistintamente formando una malla. No sé si se acuerdan del dibujito, ¿no? Mejor dicho, del video. Los protones están formando una malla. ¿Sí? Entonces más o menos es así, ¿no? Formando esta malla. Pero ¿de qué le sostenía a esta malla? A ver si se acuerdan. Los electrones. Los electrones, ¿no? Aquí en el video les decía un mar de electrones, pero químicamente se denomina a una nube de electrones, ¿sí? Los electrones están alrededor, ¿no es cierto? Sí, de esta malla de protones, ¿sí? Que le daban estas diferentes características, ¿no es cierto? De maleabilidad, ductibilidad, ¿sí?
como ustedes me decían, del brillo, ¿no? ¿Por qué creen que se daba este brillo? A ver si se acuerdan del video. ¿Por qué se daba este brillo? A ver. Ustedes saben cómo funciona. Porque A ver, hablen ya que nomás. los electrones no están ordenados, por Ya. eso, Bueno, una de las razones es que los electrones están libres, ¿no? ¿Sí? Y cuando son, hablemos, excitados, los electrones comienzan a vibrar, ¿sí? Y comienzan a moverse. Que les iba a decir un ejemplo de esto. Ustedes han visto las lámparas, estas que son larguitas, que ahorita se me fue el nombre, que son así largas. ¿Han visto esas lámparas? Estaba con idea, sino que ahorita se me fue el nombre. Se llaman Las barras flores, LED. perdón. Barras LED. Bueno, las LED son otras. Yo lo que les que decía, las lámparas fluorescentes, se han de haber visto, ¿sí? ¿Por qué se produce la luz? Porque en el momento que nosotros conectamos la electricidad, los electrones comienzan a vibrar y a dirigirse de un polo hacia el otro polo, ¿sí? En el momento que va de un polo hacia el otro polo, ¿qué pasa? Que los electrones chocan, ¿sí? O sea, van así, digamos que esto es un electrón, van así, ¿sí? Y en un momento, ¡pac!, hace esto, ¿sí? El momento del choque produce la luz, ¿ya? Entonces, de esa forma trabajan las lámparas fluorescentes, ¿no? Los LEDs son otro sistema. Entonces, asimismo pasa en este caso de los enlaces metálicos. En el momento de chocar, produce, ¿no es cierto?, ese brillo que tienen los metales, ¿sí? Por este choque, por esta excitación de movilidad que tienen los electrones de chocarse unos con otros, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso se produce esta propiedad de brillo que tienen los metales. Bien. Entonces, ¿qué es un enlace metálico? Mejor dicho. A ver, señor Franco, ayúdeme por favor con la lectura. los metales tienden a perder los electrones del último nivel formando iones positivos, cationes metálicos. Cuando los cationes metálicos se agrupan ordenadamente, formando una red que se rodea de la nube de electrones cedidos se forma un enlace metálico. Ya, muy amable, gracias. Entonces, ¿qué es un enlace metálico? Vean, simplemente, ¿no es cierto?, los protones, ¿sí?, agrupados en una nube de electrones, ¿sí? Como les decía, ¿no? Los protones se separan, se agrupan y están rodeadas por esta nube de electrones o, como decía en el video, un mar de electrones, ¿no? Que les ayuda a mantenerse unidos. Vean, tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de enlaces metálicos. Vean, aquí tenemos el cobre, ¿sí? El cobre lo encontramos, ¿no es cierto?, en nuestra casa, prácticamente, ¿sí? Que son, ¿por qué? Porque son buenos conductores de la electricidad. Vean, tenemos la plata, ¿sí? O es otro tipo de metal. El oro, el níquel. El oro, ¿qué decía que es el material más, a ver si se acuerdan? Moldeable. Más maleable, ¿no es cierto? Sí, se le podía más dar forma, ¿no?, a este metal. Es un metal precioso, además de ser un metal precioso, también nos ayuda a trabajar este metal, vean, ¿sí? Entonces, la importancia de estos. ¿Qué propiedades tienen los metales? ¿Sí? Señorita Castillo, ayúdeme por favor a leer. Todos los metales son sólidos a temperatura ambiente, salvo el mercurio, que es líquido. El oro de los pendientes, el níquel de las monedas, el cobre de los cables, todos son sólidos. ¿Por qué? Porque los cationes ocupan posiciones fijas en la red y no pueden moverse libremente, por lo que son sólidos. Ya. ¿Qué son los cationes? A ver. ¿O qué eran los cationes? Ya hablamos de eso, ¿no? A ver. Es un ion con carga positiva.
Exactamente, sí. Los cationes son iones con carga positiva, ¿no? No olvidarse de eso, por favor. Los aniones, carga, en cambio, es lo contrario. Tiene carga negativa, por favor, recordarse eso, ¿no es cierto? Entonces, estos cationes, como se ve aquí en el gráfico o en este gráfico, ¿no es cierto? Ocupan posiciones fijas. Y esto hace, ¿no es cierto?, que simplemente sean fuertes. En cambio, en el ejemplo que ponía la señorita Mancero, que vio en el video, en cambio los cristales no es así, ¿no es cierto? En cambio ahí los cationes se separan y por eso se produce que el vidrio puede romperse fácilmente, ¿no? A ver, señorita Carrera Nay, ayúdeme por favor con la lectura. Son buenos conductores de calor, por ello las sartenes y cacerolas son metálicas, generalmente de aluminio o acero. Contienen diferentes metales como hierro, como níquel. Son buenos conductores de la electricidad, por ello los cables son de cobre. ¿Por qué? La nube de electrones se puede mover liberalmente. Ya. Vean, esa propiedad de calor y la electricidad. Sí, como ustedes pudieron ver en la imagen, los protones quedan fijos, ¿no? Los que se mueven son los electrones, ¿sí? En el momento que se pasa una corriente eléctrica, hablemos así, ¿no es cierto? Es como un intercambio, ¿no? Sí, es como que yo estuviéramos en clases, les dijera, a ver, señores, vamos al otro paralelo y vamos así, de paralelo en paralelo, ¿sí? Pero ¿qué se queda fijo? El aula, ¿no es cierto? Eso viene a representar los protones, pero el movimiento de ustedes de un aula hasta otra aula viene a ser el movimiento de los electrones. ¿Sí me hago entender, no es cierto? ¿Sí me entendieron? Entonces, esa característica que los electrones se mueven hace que sean buenos conductores del calor y la electricidad. A ver, señor Palma, ayúdeme con la lectura, por favor. Ok. Propiedades. Solubilidad en agua. Los compuestos con enlaces metálicos son insolubles en agua. Por ello, las olas de acero no se disuelven cuando lavan los barcos, estructuras metálicas. No se disuelven en el agua del mar o podemos remover el agua con azúcar con una cuchara metálica. ¿Por qué? Las moléculas de agua no son capaces de romper la fuerte red formada por cationes positivos. Ya, muy amable, gracias. Vean, dicen son insolubles, ¿no? Significa que no se pueden disolver, ¿sí? Esa es la solubilidad. ¿Pero qué destruye a los metales? A ver, ¿quién me puede decir? No te escuché muy bien, te apagó rápido el micrófono. El calor. No, ¿qué destruye? Les digo, no les digo la capacidad de derretirse o Dice, de fusión. ¿Perdón? ¿a cuántos grados tiene que estar un horno para que pueda derretir un metal? Depende del metal, ¿no? Depende del metal, puede ser 1000 grados centígrados, dependiendo del metal. Pero yo les decía, ¿qué elemento químico destruye a los metales? A ver. O hagan la prueba. Cojan un metal y pónganlo en afuera. La ¿Qué pasa? oxidación. Ya el proceso de oxidación. Pero ¿por qué se da este proceso de oxidación? O mejor dicho, ¿qué elemento químico produce este proceso de oxidación? El óxido. Óxido es un compuesto. ¿Por qué se oxida? El aire. El aire que tiene. A ver. Están por ahí. El magnesio. No, esa es otra cosa. La humedad. No, esa es otra cosa. Bueno, pero está relacionado. Por el agua. Ustedes vieron que es insoluble en el agua. A ver, señorita Castillo, parece que tiene Creo que es el oxígeno. exactamente. Es el oxígeno. Por eso se oxida, pues. Oxígeno, oxidación. ¿Sí?
Por eso les decía, coloquen un metal, el hierro, hacia afuera. Por la presencia del oxígeno se oxida. ¿Sí? Pero vean, el aluminio no se oxida. A pesar de que es un metal, ¿no? Entonces, Y si estos dicen, y metales, entonces, ¿cuál es el que se oxida si porque pasa en agua? bueno, en el agua es por la humedad, ¿no? Como decían, pero ¿por qué? Porque en el agua hay oxígeno, ¿sí? Ustedes saben que es H2O, tiene la presencia del oxígeno, Listen, ¿sí? ¿y el calor del sol no tiene nada que ver? ¿O sí, la oxidación? Claro que ayuda, ¿no? Es que el calor seca y también, ¿no es cierto? También tiene que ver en el proceso de oxidación, pero más desde el oxígeno, ¿no? Bueno, sigamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? La siguiente es lo que hablaba en el video, ¿no es cierto? Dureza y tenacidad. ¿Por qué? Si golpeamos un compuesto con enlace metálico, la red de cationes se deforma, pero la nube electrónica mantiene unido, lo que les decía, ¿no es cierto? Cuando hablamos de este tipo de proceso, simplemente los protones cambian de forma, ¿sí? No así los electrones. Los electrones son los que les mantiene unidos, ¿no? ¿Qué otras características presentan los metales? Vean, los metales están formados por átomos, ¿sí? De un mismo elemento metálico que se unen entre sí, ¿sí? ¿Se acuerdan que les decía al comienzo que átomo es una cosa, elemento y es otra cosa, ¿no? El átomo viene a ser en sí un solo, hablemos de uno, ¿no? Pero si ya se unen dos átomos de los mismos elementos, ya se forma un elemento, ¿no? Valga la redundancia de esta palabra. Forman redes cristalinas. Como les decía, se ponen en esa nube de electrones, ¿no es cierto? Son buenos conductores del calor y la electricidad. Y estos electrones se mueven libremente en esta. ¿Sí? Haciendo un pequeño resumen, ¿no? Entonces, básicamente, este enlace metálico, uno, se producen entre átomos metálicos, ¿sí? Dos, son los mismos átomos, ¿sí? Si quiero formar la plata, debe ser átomos de plata, ¿sí? Aquí debemos diferenciar una cosa. El hierro, o el acero, mejor dicho. El acero es un metal formado por un átomo o por varios átomos. A ver, ¿quién sabe? Por varios. Por uno. A ver, ya. A ver, las señoritas que se pronuncien, solo los varones se pronunciaron. A ver. El acero es igual que el hierro. No les cambio la pregunta. ¿Hay un elemento químico llamado acero? A ver. ¿Sí o no? A ver. No. No, no es cierto. El acero es una aleación. ¿Sí? ¿Qué es una aleación? Es la unión de varios metales. El hierro sí es un elemento químico, ¿no? Tomar en cuenta esa situación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Quedó claro esta partecita? ¿No le quedó claro, señorita Trujillo? ¿Qué no le quedó claro? A ver, señorita Dicen, Trujillo. o sea que los productos que dicen acero inoxidable son de aluminio. No, es que eso les digo. El acero es la reunión de varios elementos. Varios átomos, perdón. ¿Sí? Por eso también tiene la dureza, ¿no? Es diferente el hierro. El hierro solamente es un solo átomo, un solo elemento. ¿Sí?
Ya cuando veamos aleaciones y amalgamas, ¿sí? Es otra cosa, cómo se forman las diferentes aleaciones y cómo se forman las amalgamas. Vean, las amalgamas, en cambio, se unen con el mercurio, que ustedes saben que es el metal líquido, ¿no? ¿Sí? Pero les hacía la referencia de estos dos elementos porque a veces piensan que el acero es un elemento químico y no es así. El acero se forma por la reunión de varios metales. ¿Sí? Ustedes han visto o han visto tal vez en videos las fundidoras. ¿Cómo se funde el metal? O las personas que reciclan, ¿no? Pasan reciclando metales. Hay unas fundidoras, unos hornos en los cuales meten todo lo que es hierro, lata, ¿sí? Entonces de ahí se forma el acero. ¿Sí? No es diferente la fundición del oro, que es puro, ¿no? Fundición de la plata, que es pura. ¿Sí? Entonces totalmente distinto este proceso.